Parménides de Elea. ¿Quién es Parménides de Elea? Bueno, Parménides de Elea nació en el siglo V aproximadamente en el año 540 a.C. Su nombre nació gracias a la región de Elea, que hoy en día es Italia del Sur. Contradijo la doctrina de la verdad, que decía que el ser verdadero era eterno, era uno, invisible, inmóvil y que no tenía vacío. Para él, los argumentos de esta doctrina no coincidían con su realidad. Entonces compuso al ser como algo que cambiaba, era múltiple, se podía dividir en varias formas, y esas eran separadas por un vacío. Ese nuevo pensamiento que Parménides pensó, reflexionó y construyó, se llamó doctrina de la opinión. Esta doctrina, a partir del reconocimiento, tiene dos caminos para llegar al conocimiento: la vía de la verdad y la vía de la opinión. La vía de la verdad es un camino transitable y la vía de la opinión es objeto de continuas contradicciones y apariencias del conocimiento. Basando sus ideas en la doctrina de la opinión, pudo desarrollar teorías astronómicas, físicas y fisiológicas. Como por ejemplo, en la física estableció dos principios. Estos eran el principio activo, que se relacionaba con el fuego y la luz, y el principio inerte, que representa lo oscuro. Por cómo planteaba las cosas, su doctrina hizo cuestionarse a otras doctrinas, y así surgió la metafísica, convirtiéndolo a Parménides en el progenitor de esta nueva teoría. La doctrina de la opinión no solo sacó a la luz nuevas teorías fisiológicas, físicas y astronómicas, como ya habíamos dicho, sino que también metafísicas. La idea principal de la doctrina de la opinión sobre el ser propuso que no siempre se es, sino que también hay veces que no se es. Con esto, Parménides saca frases existenciales que en verdad te invitan a reflexionar sobre lo que somos en este mundo y lo que no podemos llegar a ser, porque no lo vemos ni lo tocamos. Todos estos argumentos y fundamentos formaron la escuela elea o escuela eleática. Se dice que Parménides estudiaba en una escuela pitagórica que tenía la idea del ser como algo objetivo e intransformable. Y como tenía fundamentos antipitagóricos, decidió contradecir lo que era el ser como un ser subjetivo. No solo somos seres físicos, sino que hay algo más allá del ser físico. También tenemos un alma que no podemos tocar, pero sí sentir. Entonces surgen preguntas como: ¿qué es el alma? ¿Qué hay más allá del mundo? ¿Qué hay más allá de los seres físicos? ¿Existimos solo como seres físicos tangibles? ¿Hay algo más grande que el hombre? Entre muchas otras cuestiones. Elea fue una antigua ciudad griega en la región de Eólida, Anatolia. Actualmente la ubicación no está determinada de forma precisa, pero está cerca de Zeytindaş, la cual es una localidad de la provincia de Esmirna, en Turquía. Frases de Parménides. ¿Y qué necesidad lo habría impulsado a nacer antes o después, partiendo de la nada? Esta es una frase sobre la existencia. Un solo camino narrable queda, que es, y sobre este camino hay signos abundantes. Esta frase es del Camino de la Vida y sus interrogantes. Lo mismo permanece en lo mismo y descansa en sí mismo. Es una muestra de la filosofía de la materia de Parménides. Lo mismo puede ser inteligido y puede ser. Otra frase es: un solo relato queda como camino. El ente es. Esta es una reflexión sobre la materia. Es indiferente para mí por donde comience, pues ahí volveré nuevamente. Cripta una frase de Parménides de Elea acerca de la existencia de mutabilidad. Conocerás la naturaleza etérea y también en el éter todas las señales y los efectos destructivos de la pura y clara antorcha del sol y de donde se han engendrado. Otras frases pueden ser: la razón acabará por tener razón. La música que no describe nada no es más que ruido. Lo mismo es pensar y ser. La guerra es el arte de destruir a los hombres y la política es el arte de engañarlos. ¿Qué significa Parménides? Derivado de un verbo griego que significa quedarse con uno, serle fiel.
El ser para Parménides lo definió con ciertas características. 1. Unidad. El ser es uno, no se puede ser distinto a eso. De lo contrario, deja de llamarse ser. 2. Indivisibilidad. Esta característica está relacionada con la anterior. El ser es indivisible y compacto. 3. Finito. Una idea que posiblemente tomó de Pitágoras es que el ser determinado, finito y esférico. 4. Inmutable. No existe el cambio, por lo tanto, si el ser cambia o se mueve, deja de ser. 5. Ingénito. El ser no puede ser destruido ni engendrado, pues si esto pasara sería creado por un no ser y tal cosa no existe. Hasta la actualidad solo se encuentra con una obra escrita por Parménides titulada Sobre la naturaleza. Se trata de un poema compuesto de versos hexámetros, el cual expone sus pensamientos filosóficos. La obra se divide en dos, la vía de la verdad y la vía de la falsedad. Es un poema donde el filósofo relata cómo llega hasta la diosa, la cual le hace una revelación filosófica, y la vía de la opinión. En esta parte de la obra hace referencia a una cosmología considerada para él engañosa. La vía de la opinión y la vía de la verdad. La vía de la opinión parte de la aceptación del no ser, lo cual resulta inaceptable, pues el no ser no es, y no se puede concebir como la nada, podría ser el punto de partida de ningún conocimiento. La vía de la verdad. La afirmación del ser, el ser es, y en la consecuente negación de no ser, el no ser no es. La afirmación del ser se opone al cambio, al devenir y a la multiplicidad. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento de Parménides y otros filósofos naturalistas? La doctrina se ha asociado con la crítica del movimiento, del cambio, cuya realidad había sido defendida por el pensamiento de Heráclito. Es probable que Parménides hubiera conocido el libro de Heráclito, pero también que hubiera conocido la doctrina del movimiento de los pitagóricos, contra la que más bien parece dirigirse este poema. Con el filósofo con el que más es comparado por sus diferencias, justo es Heráclito, el cual, a diferencia que él, imponía el existir de un devenir perpetuo y un mundo cambiante, donde nada es estático. En conclusión, Parménides fue un filósofo griego, principal representante de la escuela eleática o de Elea, fundador de la ontología y concibió lo real como uno e inmutable. Desde la misma antigüedad, su doctrina se contrapuso a la de Heráclito, para quien lo real es perpetuo devenir. Ambos son considerados los más profundos pensadores de la filosofía presocrática. Fue el primer metafísico. Su filosofía responde a la pregunta fundamental sobre el origen del universo. Su pensamiento expone las siguientes premisas. La realidad es única y de ella no puede surgir la multiplicidad. Negación del cambio. El cambio y el movimiento no puede existir, son simples ilusiones. Primacia de la verdad o razón sobre la opinión o sentidos. La realidad se relaciona con la razón. El primer principio no es otro que el ser. Lo que es, lo que no es, no es.